Salud Mental para el Fin del Mundo, un podcast de Laboratorio Afectivo y Viva Comuna. ¡Hola! Otra vez acá, Mainé, en un episodio nuevo de Salud Mental para el Fin del Mundo, un podcast de Laboratorio Afectivo. Y hoy vamos a tener nuestro episodio que me emociona mucho porque llevo un ratote queriendo hablar de esto. El episodio se titula ¿Tienes que cambiar tu relación con el dinero? Porque sí, amigues, tenemos que cambiar nuestra relación con el dinero. Y me parece un tema bien importante porque creo que obviamente en el contexto de un sistema capitalista, la relación con el dinero es fundamental para absolutamente todas las personas. Y de hecho he visto bastante en redes un montón de contenido respecto a la relación con el dinero y cómo podemos irla cambiando. No solo he visto como contenido, sino que veo en los buscadores que es un tema recurrente para muchas personas, que es algo que la gente quiere información, que se quiere educar al respecto y que históricamente también hay un montón de banda que tiene una relación muy problemática con el dinero, porque obviamente nuestra relación histórica con los recursos materiales importa. Si crecimos en espacios que tenían carencias materiales, pues es evidente que el dinero fue un factor de estrés a lo largo de nuestra vida y que ahora en la adultez naturalmente nos cuesta trabajo integrar una relación distinta, ¿no? Al final, el trauma de la pobreza es una cosa importantísima que casi no hablamos como eso, como un trauma, porque lo es. Lo es no tener los recursos suficientes para acceder a cosas básicas, ver a personas de tu familia teniendo problemas de salud que tal vez serían fácilmente solucionables si se tuvieran recursos, pero como no se tienen, entonces sufren todos los días. Saber que podrías haber hecho muchas más cosas si hubieras tenido acceso a otros espacios, a otras herramientas. Y eso, sentir que hay un montón de frenos que realmente son económicos más que de otra cosa, por supuesto que genera un trauma. Y creo que algo de lo que hemos hablado también bastante en Laboratorio Afectivo es de la importancia de la educación financiera. Porque al final vivimos en un mundo que se mueve a través del dinero, nos gusta o no. Y empezar a entenderlo también nos ayuda a visibilizar cómo está nuestra relación con él, porque hay mucha gente que tiene un montón de ansiedad en torno al tema económico. Entonces que dice, no, es que a mí me cuesta mucho trabajo entender al banco y cada que me meto a mi cuenta se me revuelve el estómago y me estreso y las deudas y los pagos y no entiendo qué es el CAT, ni cómo funciona el interés, ni el rendimiento, ¿no? Y entonces hay como un montón de factores emocionales que nos impiden acceder a información que es vital. No, o sea, no solo para un tema socioemocional de cómo nos relacionamos con el dinero, sino para nuestra supervivencia y para poder usar nuestro dinero, el poco o mucho que tengamos, de maneras más eficientes y más seguras para nosotros y nuestras vidas. Y claro, creo que la educación financiera es una gran vía de llegar a esto y de ir visibilizando cuáles son los obstáculos emocionales que encontramos en el proceso. Pero algo que me ha preocupado mucho de también todo el contenido que veo respecto a sanar la relación con el dinero emocionalmente está orientado a un lugar que tampoco me parece muy constructivo. He visto incluso como en TikTok un montón de manifestaciones para sanar tu relación con el dinero y que llegue a ti la abundancia y bla, bla, bla. Y creo que como sociedad tenemos que sanar nuestra relación con el dinero y replantearnos ese vínculo, pero no como creemos que tenemos que hacerlo. Al menos en el contenido que veo la mayor parte de las veces, está orientada la narrativa a tienes una mala relación con el dinero porque no lo has tenido antes, entonces le tienes miedo, te da angustia, los temas financieros te generan muchísima ansiedad, no te puedes aproximar a ellos y esto hace que de una manera, puede que sea algo inconsciente, te alejas del dinero, ¿no? O sea, no quieres saber de él, no te acercas a espacios donde tendrías que confrontarte con él y se reproduce esta misma desigualdad o esta misma carencia porque no sabes cómo acercarte a él o cómo sostenerlo si lo tienes. Y sí, hasta cierto punto creo que por supuesto que puede ser cierto, o sea, si eso es algo que te ha angustiado toda la vida, puede ser muy difícil acercarte a un espacio en donde vas a hablar de eso constantemente, en donde tienes que entenderlo de una manera más profunda. Puede angustiarte un montón, cambiar tu situación socioeconómica, porque obviamente a eso va atado un montón de culpa, de angustia, de por qué yo sí puedo tener más dinero que mi mamá o mi papá, que lo dieron todo por mí, pero pues también lo que dieron era el poco dinero que tenían, y por qué yo puedo gozar de esos privilegios que ellos no tenían. O sea, creo que definitivamente hay un trasfondo bien importante, bien profundo, del que podríamos hacer un podcast entero. Pero de lo que vamos a hablar hoy no es tanto de eso, sino de cuál es la otra parte que te venden al momento de decirte, hey, tienes que sanar tu relación con el dinero. Y eso es lo que nos han contado, ¿no? Esta cosa de tu relación con el dinero es mala
porque no lo tenías, porque había escasez, porque no sabes sostenerlo, porque no sabes ganarlo, porque no sabes qué hacer con él, etcétera, etcétera. Pero ¿qué tal si lo que nos han contado no es la historia completa? Y creo que la historia completa es que la mayoría de las personas que tienen dinero en gran escala o en escala media, ¿no? O sea, ya saben que el amplio espectro de lo socioeconómico no tiene matices tan blancos y negros, realmente es bastante amplio. Pero bueno, la gente que va teniendo más dinero y la gente que tiene mucho, mucho dinero, tampoco tiene una buena relación con el dinero. Porque la voracidad con la que este mundo nos enseña a relacionarnos con el dinero no es una buena relación con el dinero. Porque toda actividad que sea antisocial a través del dinero es profundamente destructiva para mí y para todas las demás personas. Entonces sí es muy problemático que cuando nos dicen tienes que sanar tu relación con el dinero, lo que nos lanzan es un montón de narrativas en las que lo que pedimos es abundancia, acaparación y mucho más dinero del que necesitamos. Y que esa es la correcta relación con el dinero, desear siempre tener más, tener la ambición de producirlo demasiado, en masa, de que cada cosa que hacemos tenga que ser económicamente productiva, de tener el hashtag Millionaire's Mind. Eso es muy preocupante, porque el hecho de que haya un buen de banda que no tiene dinero viene de que hay mucha otra banda que tiene mucho. Entonces, nuestra relación colectiva con el dinero es mala porque de repente solo tenemos estos dos polos. El polo en el que te da miedo, te da angustia, no quieres ni tocarlo con un palo, y el polo en el que quieres acumularlo tanto que te sobre y que ya no sepas qué hacer con él. La realidad es que tenemos que llegar a un punto medio. No podemos pasar de la escasez, el miedo y la angustia a la acaparación total y la expropiación de todos los recursos a costa de lo que sea. Tenemos que mirarnos y tenemos que mirar nuestro propio camino de reconciliación con el tema económico. ¿Y hacia dónde apuntamos? ¿Qué creemos que es esa reconciliación? Y creo que muchas veces en redes lo que veo es eso. Es un montón de personas reconciliándose a través de irse al otro extremo. Reconciliándose a través de esta idea de yo también merezco acaparar recursos y yo también merezco esta abundancia que veo en otras personas que están muy lejanas a mi realidad. Y me parece preocupante porque al final el dinero es un medio y tenemos que aprender a verlo así, ¿no? O sea, el dinero en sí no te va a dar nada. O sea, si yo te meto en una isla desierta y te lleno 3 bodegas enteras con dólares, pues no puedes hacer nada en esa isla con tu dinero. O sea, al final vas a estar pues vagando, encontrando cocos, buscando sombra, y el dinero no te va a servir para nada más que tal vez para prender fogatas. El dinero tiene un valor en tanto socialmente lo reconocemos como valioso. Y también por eso es que hay ciertas monedas que son más fuertes que otras, porque se reconoce distinto el valor de la economía de ciertos países, de ciertos sectores geográficos, etcétera, etcétera. Para que algo tenga valor, antes tiene que haber consenso social de que eso vale. Entonces, si yo hoy imprimo billetes con mi cara y voy por la calle diciéndole a la gente como, mira, estos son equivalentes a 20 pesos mexicanos, eso no va a ser cierto hasta que el país entero me crea o al menos tenga una comunidad, microcomunidad que me crea y que me deje comprar mis chetos con mis $. Pero si eso no ocurre, entonces yo solo voy a tener un montón de papeles impresos con mi cara que no valen nada y que de hecho me costó imprimir. Obviamente cuesta trabajo de repente entender esto a la escala de una moneda que ya está tan aceptada y que nos han integrado tanto en la cabeza como una cosa valiosa, ¿no? Como el dólar, como el peso, como el yen, etcétera, etcétera. Son cosas que creciste con ellas y asumes que tienen valor, pero en realidad tienen el valor que le damos. Y no solo el dinero como tal, dólar, peso, lo que sea, sino hay objetos que tienen valor que también les damos, como los diamantes, por ejemplo. Valen porque vivimos en una sociedad que los valora y les ha dado un precio muy alto. Igual muchas otras cosas, las perlas, las joyas de cualquier tipo, el oro, etcétera, los metales preciosos. Pero resulta que si nos replanteamos todas las ideas de cómo generamos el valor de esas cosas, cómo eventualmente asumimos que valían algo y qué valor le dimos en nuestra propia vida, nos damos cuenta de que tenemos relaciones muy torcidas con esas cosas. No siempre eso ha sido lo que nos ha permitido comprar o intercambiar, y no siempre los modelos comerciales que hoy tenemos han sido los más vigentes o los más usados. Esto que tenemos fue una construcción que a lo largo de un montón de años fue sucediendo hasta terminar en pues lo que es hoy, lo que conocemos.
billetes, monedas y ahora números en una pantalla que ya ni siquiera tocan tu cartera nunca, pero que sabes que están ahí. Y está bien, pero si entendemos esto como un proceso histórico y no como una cosa fija, inherente al valor de las cosas, podemos también cuestionar un poco la relación que hemos hecho con estos símbolos. Y creo que algo bien importante es empezar a entender eso, ¿no? ¿Qué valor tenía en mi contexto el dinero? Más allá de su valor real, o sea, no qué valor en tanto con 20 pesos que podía comprar. Que por cierto, con 20 pesos antes se podían comprar muchas cosas, amigues. O sea, yo compraba unos rancheritos con 5 pesos. Me compraba un helado de McDonald's con 5 pesos. Con 20 pesos en la primaria yo era rica. Pero bueno, ese es otro tema. Ahorita 20 pesos ya no te alcanza para nada. El otro día me compré unas rufles que literalmente costaban 24 pesos y el corazón se me rompió. No saben lo que fue. Pero aparte de eso y de la terrible inflación que hemos vivido a lo largo de nuestro crecimiento, ¿qué valor tenía? O sea, ¿qué pensaba mi mamá o mi papá o mi cuidadore principal de la gente que tenía dinero? ¿Qué narrativas me metió sobre ella? Veíamos gente con dinero y decíamos, wow, qué exitosos, qué envidia, qué trabajadores, qué gente tan honrada. O veíamos gente con dinero y también cuestionábamos la manera en la que lo gastábamos. O nos codeábamos con gente con dinero en nuestros contextos inmediatos. O siempre fue una relación bastante jerárquica en la que la gente con dinero era siempre la que mandaba, la que imponía condiciones injustas, y a nosotros nos tocó ver cómo nuestros cuidadores padecían por esas condiciones. ¿Qué nos decían de la gente con dinero? ¿Qué nos decían del dinero? ¿Qué cosas buenas podía hacer? ¿Qué cosas malas podía hacer? Hay familias que meten mucho la narrativa del dinero corrompe. No tengas dinero, el dinero te va a transformar en una mala persona. Tú aléjate de él, tú honrado y pobre, etcétera, etcétera. O familias que te dicen todo lo contrario. Lo único valioso que tienes en esta vida es el dinero, entonces haz lo que tengas que hacer para tenerlo. Hay familias que están más en medio, pero definitivamente explorar esto nos permite entender un montón sobre nosotros y cómo hoy estamos buscando eso que al final todos tenemos que buscar, porque pues a menos de que hayas nacido heredere, pues lo siento, vas a tener que pagar una renta, comer comida y todo eso lo vas a tener que pagar de tu trabajo porque no hay quien te lo pague. Entonces, me parece muy interesante hacer esta pequeña exploración y pensar qué tanto el dinero se nos enseñó como un medio o como un fin. Hay gente que ya ni siquiera se da cuenta de que su fin último es el dinero, pero no tienen idea de cómo gastarlo. Se compraron tanto la idea de que el dinero era valioso por sí mismo que lo que quieren es tenerlo en su cuenta y albergarlo y no gastarlo y multiplicarlo, pero en realidad su fin último siempre es ese. No hay una cosa detrás de qué voy a hacer con mi dinero. Y hay gente que tiene muy claro que tiene ciertos fines y que el dinero va a ser un medio para llegar a ellos. Pero creo que de repente se nos olvida. Se nos olvida preguntarnos cuáles son estos fines, cuáles son estos medios y en dónde colocamos qué cosa. Entonces me parece importante regresar a eso y decir, ok, el dinero me va a permitir tener una casa, tener comida, salir a cenar con mis amigues, irme de viaje si es lo que quiero, etcétera, etcétera. Pero al final no es eso todo lo que quiero. Y entonces, ¿cómo puedo llegar a eso que quiero sin perderme en la batalla de tener más y más y más y más y más? ¿Cuánto realmente necesito para las cosas que quiero hacer? Obviamente a nadie, bueno, sí hay gente a la que le sobra el dinero, mucha gente, pero suele ser el 1% de la humanidad y pues están como muy aferrados al dinero como un fin. Pero a la mayoría no nos sobra el dinero, ¿no? O sea, difícilmente si te dicen, oye, ¿quieres 5,000 pesos? Vas a decir, ay, no, gracias, dáselo a alguien más. Habrá gente que lo hará, pero la mayoría no lo haríamos. Porque pues eso, no tenemos el suficiente dinero para poder decir, la verdad es que yo no lo ocupo para nada, o sea, no me hace falta. Entonces, lo buscamos y vamos construyendo estos patrones de angustia por la falta de dinero, que es totalmente normal, o sea, no es como que lo construyes en tu cabeza y yo te digo, oye, por favor, deja de angustiarte por eso, porque genuinamente deberías angustiarte porque el no acceso al dinero te restringe un montón de otras cosas, procesos, libertades, acceso a una vida digna, punto. Que eso es un gran problema. No deberíamos poner el dinero como la cosa que te da acceso a una vida digna. La vida digna debería ser la base que todos tenemos sin pagar y ya para arriba, pues el dinero. Pero bueno, así no funciona la vida, ¿verdad? Entonces, de repente, en el proceso de buscar estos fines últimos, nos perdemos en la búsqueda por el medio. Y ahí es cuando entra nuestra influencer de confianza a decirte la abundancia. Cuando tú
quieres el dinero, cuando entiendes que es tu amigo, cuando entiendes que funciona a tu favor, lo puedes llamar, lo puedes sostener, puedes hacer 1000 cosas por dinero, puedes hacer dropshipping. ¿Han visto esos anuncios de dropshipping? No sé si saben qué es dropshipping, pero es una cosa que yo me he topado por todos lados en TikTok e Instagram. Es básicamente de que buscar productos baratos en internet que tú puedas revender por Amazon y hacer una página y automatizarla para que esté vendiendo todo el tiempo. Y los influencers que le promueven te garantizan que mientras tú estás en la alberca tomándote un Mai Tai, va a estar tu tienda facturando miles de dólares al día. Y te dan cursos de cómo convertirte en el dropshipper estrella, etcétera, etcétera. Y me parece increíble cómo ya eso está desprovisto por completo de cuáles son los productos que venden y qué impacto tienen en el contexto. Porque al final no es lo mismo vender, no sé, plumas artesanales que tú les tejiste un hilito alrededor, que vender cualquier cosa barata que te encuentres en AliExpress y entonces lo pones en Amazon y estás facturando miles de dólares en una alberca, siendo feliz en tu vida lujosa. Pero ya no te detuviste a pensar nada. O sea, estoy totalmente a favor de abolir el trabajo, de que los trabajos no importan y de que al final, mira, o sea, en lo que ganes dinero debería ser lo que menos trabajo que te cuesta y lo que más dinero te da. Pero tenemos que entender que eso tiene que estar atravesado por una visión colectiva de la forma en la que estoy haciendo dinero, qué le hace a mi contexto y qué me hace a mí. Porque lo que le hago a mi contexto me lo hago a mí también. Somos seres colectivos, vivimos en colectivo y por más que queramos regresar siempre a la individualidad, estamos eternamente forzados a estar conectados. Entonces todo lo que lastima al espacio en el que estoy es algo que eventualmente me afecta a mí, aunque no vea el vínculo directo, ¿no? O sea, todos los contaminantes que estoy echando al ambiente los estoy echando en mi planeta, en el espacio en el que habito con otras personas, aunque afecte a otras personas más que a mí o antes que a mí, igual me va a afectar, ¿no? Entonces creo que es bien importante entender eso, o sea, que sanar tu relación con el dinero no tiene que ver con volverte totalmente insensible al impacto que tiene la actividad económica que desempeñas y tratar de sacar lo más que puedas de la manera más voraz posible para entonces decir, ahora sí he sanado mi relación con el dinero. Porque es horrible, porque es dolorosísimo. Creo que, por ejemplo, tenemos varias manifestaciones de lo nociva que puede ser esta visión en el mundo, ¿no? Y obviamente culturalmente cambia y podemos poner muchos ejemplos, pero me gustaría hablar acá de los narcocorridos, ¿no? Que en México son una cosa importante, siempre la han sido, o sea, tienen una tradición bastante larga, pero creo que ha habido un boom muy reciente de los narcocorridos y pues cada quien tiene su opinión, ¿no? El actual presidente pues ya se posicionó a decir que son violentos y que por favor no, y hasta sacó su playlist de escuchen esto en lugar de narcocorridos porque pues así estamos en México con la idea de la realidad muy alterada, pero bueno, ese es otro tema. La cosa es que si escuchas narcocorridos, además de ser obviamente productos bastante violentos en tanto a las narrativas que promueven y las historias que cuentan, uno de los ejes centrales de los narcocorridos suele ser el dinero. Y no solo el dinero por el dinero, o sea, no es como solo cantar de mira cuánto dinero tengo, yupi yupi, sino hablar de una historia de movilidad a través del narcotráfico. Y se habla mucho de las carencias que se tuvieron en la infancia, de lo difícil que fue llegar ahí, de los sacrificios que hicieron mamá, papá, familiares, de cómo tuvieron historias súper trágicas por falta de recursos. Y entonces se pone en el narcocorrido al centro esta gran historia de éxito de yo no tenía nada, yo tenía hambre, yo no tenía ropa, mi mamá no podía mantenerme. De repente, boom, ¿no? O sea, a través de esto que es pues, el narco, ¿no? De repente obtengo todas estas riquezas y ahora diamantes y ahora relojes y ahora oro y ahora mujeres y ahora todas las cosas a las que puedes acceder con dinero. Y eso me parece muy problemático. Obviamente por muchas cosas, ¿no? Y creo que también hay que entender que el narcocorrido muchas veces cuando se analiza desde un punto de vista bien clasista, que también es doblemente problemático y que hay que entenderlo como un producto cultural que más allá de si te gusta, si no te gusta, estás de acuerdo, estás en desacuerdo, te habla de una realidad bien importante a entender si vives en territorio mexicano o en cualquier parte del mundo, porque al final ninguna realidad es ajena por más lejos que creemos que esté. Entonces, eso, ¿no? O sea, la problemática de, claro, hay una persona que te está hablando de una carencia muy fuerte, una carencia material que se tradujo en carencia de muchas otras cosas, que se tradujo en carencia emocional, de seguridad, de vínculos, de conexión segura,
Porque sí, si tu familia tiene que estar todo el día trabajando para poder sostenerte de manera precaria, si tu papá se tiene que ir a trabajar a Estados Unidos y no le vuelves a ver, si tu mamá vive una cadena de precarización y violencia que termina en que también te violenta a ti porque no tiene los recursos socioeconómicos para poder darse el cuidado que ella necesita, si crecimos con un montón de gente que queríamos, pero que al final no tuvieron otro camino más que la ilegalidad para desarrollarse y terminaron en la cárcel o muertes. Si eso pasa a raíz de que no teníamos dinero, obviamente nuestro más grande problema no es tener o no tener dinero en forma de el billetito que tienes en la mano. Nuestro problema es no tener acceso a todo lo que el dinero trae consigo. Y entonces, por supuesto, que esta única vía de movilidad social que hay para un montón de banda, que es la ilegalidad, y sobre todo en México ahora el narcotráfico, pues sí, se vuelve como el único acceso que hay a un montón de cosas que de otra manera no serán posibles para mucha gente. Y la relación con el dinero pasa a ser esta cosa que no tengo, esta cosa que me obstruye, esta cosa que me apaga, que me quita un montón de cosas, a ser esta cosa que ahora mira cómo la aviento por los cielos y cómo tengo tantos diamantes y cómo yo lo que quiera lo puedo comprar. Y eso se ve como la historia de éxito y a mí eso me rompe el corazón. Y ojo, esto no es algo que digamos, ay, no, sí, muy mal los narcos. No es una historia que se construyó por los narcos, es una historia que ha construido la clase alta de manera aspiracional toda la vida. Porque muestran el dinero y entonces hablan de esta narrativa de cuántas ganas le echaron, cuánto trabajo hicieron, qué tan trabajadores son, qué tan genios son. Y aparte hay todo un sistema que retroalimenta esto, ¿no? Porque de repente es como, bueno, pero mira, se graduó de Harvard. Amigues, ¿saben cuánto cuesta Harvard? O sea, da lo mismo. O sea, el tema de Harvard no es quien pueda estudiar ahí porque sea tan inteligente, es quien la pueda pagar. Y habrá gente brillantísima estudiando ahí y habrá gente que no sabe ni qué es 2 más 2, pero tiene el varo para pagárselo y se lo puede pagar. Y punto. Pero de repente nos meten toda esta narrativa de qué hace la gente con dinero y qué hace que sean tan exitosos. Ay, no, es que estudió en 2 escuelas prestigiosísimas distintas. Es que mira, emprendió a los 19 años. Es que tuvo esta gran idea, es un gran genio, es tan bueno en matemáticas. Bueno, ¿cuáles fueron los recursos que le permitieron concentrarse en ser bueno en matemáticas? Porque si vives en la precariedad total, donde no hay que comer, donde todo es violencia, te lo juro que la cosa a la que menos atención le vas a poner es tu clase de matemáticas. Y pudiste, tal vez, ser la persona más brillante en matemáticas de todo el territorio nacional. ¿Pero por qué no fue tu destino? Porque no tenías el dinero, porque no tenías las necesidades básicas cubiertas para poner atención a eso que es secundario. Porque se los juro, todo es secundario cuando no puedes comer. Entonces, al final nos vendieron esta historia de todas las personas que tienen éxito y todo lo que tenemos que hacer para alcanzarlo y ser como ellas. Y cuando de repente empezamos a tener algo de eso, pues claro, te sientes la persona más exitosa del mundo, te sientes en la cima diciendo, wow, lo logré, fue increíble. Cuando al final sí, puede ser producto de muchas cosas, de esfuerzo, de trabajo, pero también es producto de muchos privilegios, es producto de mucha suerte. Hay un montón de factores que pueden ayudar o empeorar tu situación económica, social, emocional, etcétera, etcétera. Pero creo que siempre saltar a esta cosa aspiracional de este es el éxito, poder gastar sin ver el precio, es muy problemático. Porque pasamos de la precarización total, de no tenemos suficiente para existir de manera digna, a vamos a caer en patrones voraces que van a acaparar el recurso al punto en el que vamos a impedir que otras personas existan de manera digna. Y eso es algo que para mí es bien importante. Toda forma de acaparación, toda forma de acumulación extrema, de más allá de lo que necesitas. Y me refiero realmente más allá de lo que necesitas. No me refiero a ahorrar para el retiro y de que de mis 5,000 pesos ahorro 2,000. O sea, eso no es ahorrar, eso no es acaparar más de lo que necesitas. Eso también es vivir con los medios justos y pues tratar de prever el colapso de pensiones que va a venir en México si no hacemos una reforma fiscal, amigues. Y asumo que el sur global, el resto del sur global, está en una situación ligeramente similar. Pero bueno, regresando al punto, la acaparación, la que de verdad es acaparación, la del señor Slim, el señor Elon Musk, el señor Zuckerberg, el señor dueño de Microsoft, esa gente. Pensar que eso es el éxito es caer en la trampa de funcionar de una forma
horrible en la que estamos reproduciendo siempre sistemas que dejan a un montón de gente sin cosas basiquísimas. Y cuando nombré este episodio y decidí ponerle tienes que cambiar tu relación con el dinero, pasé por varios títulos, no sabía cómo ponerle. Y al final era como de necesitamos, ¿qué hacemos? Y terminé diciendo como, ok, creo que va a ser tienes que cambiar tu relación con el dinero, porque yo sí estoy segura de que a quien se lo diga en la calle tiene que cambiarla. Y da igual si esa persona es una persona que gana salario mínimo y que está teniendo como una relación bien complicada con el tema de la escasez porque tiene un trauma financiero rudísimo por un montón de factores, o si me encuentro accidentalmente a Slim en la calle, creo que también se lo tengo que decir a él. Tener dinero no es señal de tener una buena relación con el dinero. Y muchas veces también tener dinero puede ser una muleta cuando crees que tanto de tu éxito dependía de eso que empiezas a tener puntos ciegos respecto a lo que te hace falta trabajar porque ya tienes dinero, ¿qué más cosa podrías desear ahora? ¿No? O sea, al final creo que nos han vendido una idea de que ahí está la solución de nuestros problemas y resulta que no está ahí. Ahí de hecho está el origen de muchos de nuestros problemas. Creo que también en la vida he tenido yo el enormísimo privilegio de trabajar con gente súper diversa y de poder estar de pronto cerca de banda que sí tiene mucho más dinero, muchos más recursos, mucho más poder. Y también se nota mucho cuando esa persona o esas personas tienen una terrible relación con el dinero al punto en el que han tratado de tapar muchos de los hoyos que tienen con esa lana, que al final no puede cumplir esa función porque es un medio. Igual y tienen el medio para perseguir muchos fines, pero siempre será un medio, ¿no? Entonces creo que no entender eso nos deja muy vacíes, muy desesperanzadas, muy soles sobre todo, porque de repente el dinero también da la ilusión de protección. Y pensaba y que platicaba también antes de grabar este bello episodio, con Frida, que es nuestra maravillosa sonidista. Y platicaba con ella, ¿no? De todo este tema del submarino que explotó con les multimillonarios. Y de cómo yo veía entrevistas con este señor CEO en las que hablaba de, no, vamos a ser rompedores, vamos a desafiar lo que nadie ha desafiado, vamos a cambiar la historia de la exploración submarina, etcétera, etcétera. Y le decía, es que no puede ser, o sea, el señor de lo que estaba hablando de desafiar eran las leyes de la física. O sea, ¿en qué punto tienes tanto dinero que crees que puedes comprar tu camino para estar exento de cumplir con las leyes de la física? O sea, también algo que me doy cuenta en un montón de procesos de personas con mucho dinero, con acumulación de capital considerable, es que de pronto el dinero funciona como esta ilusión de inmunidad, de es que si yo puedo comprar lo que yo quiera, entonces está bien. Si yo puedo pagar lo que yo necesite, entonces ¿para qué necesito a la comunidad? Yo individualmente puedo sostenerme. Y es muy riesgoso pensar que la comunidad solo existe o solo debe existir o solo debe procurarse cuando yo no tengo los recursos materiales para sostener todo lo que yo quiero por mí misma. La comunidad no existe para eso. La comunidad no es como bueno, a falta de dinero, comunidad. No. Y por supuesto que la comunidad protege un montón de falta de dinero y de muchas otras cosas. O sea, sí, definitivamente. Pero el tema es que el que tú tengas todo el dinero del mundo tampoco te va a hacer inmune a las cosas terribles que pasan en él, ni al dolor que puedes experimentar viviendo en la vida, porque así funciona. Entonces, es bien importante como no llegar a este punto ilusorio en donde, ok, la protección, la entera protección de todas mis necesidades viene de lo económico. O sea, si yo puedo pagar salud privada, entonces ya no me importa cómo esté el sistema de salud pública. Si yo puedo pagarme un coche, entonces pues me vale cómo esté el sistema de transporte colectivo. Si yo puedo pagarme vacaciones, pues me vale cuáles sean las vacaciones dignas de la clase trabajadora, o si tienen 12 días, 15, 6 o 0, ¿no? Si yo puedo pagarme una educación privada, pues ¿por qué se quejan tanto de la pública? ¿Por qué quieren invertir más ahí? Que se pongan a trabajar. Entonces de repente las ideas que tenemos sobre el dinero se vuelven una forma individualista de justificar un montón de violencias sociales hacia personas que tienen menos recursos que nosotros. Y no nos damos cuenta que todo lo que pasa con esas personas también nos afecta. Que al final no dejas de vivir en un mundo que tiene sociedades y que tiene reglas básicas que es importante cumplir para poder vivir en armonía. Y reglas como las reglas de la física, que no puedes nada más desafiarla porque tienes muchísimo dinero. Y que yo cuando veía las entrevistas de este hombre CEO de OceanGate, decía, wow, o sea, es que, wow, o sea, de verdad sí es muy impresionante hasta qué nivel tiene la percepción bien alterada,
pero la tiene bien alterada porque tiene tanto dinero que no se confronta con un montón de faltas que la banda en el día a día todo el tiempo tiene, ¿no? Y entonces creo que eso, si están ustedes en camino a tener una relación distinta con los recursos materiales, que espero que lo estén, porque creo que aparte es un camino constante, no diría yo que algún día se llega a un lugar en el que dices, perfecto, ya, sanado 100% mi relación con el dinero. Porque aparte el papel del dinero en nuestra vida y en el mundo creo que es tan problemático, tan desigual y tan complejo que nunca deja de ser difícil establecer y sostener una relación con ese concepto. Pero creo que es un camino. Y si están en ese camino, de verdad les pido o les recomiendo que se den un momento para pensar cuál es el norte de su camino. ¿Cuál es ese fin? Están en este camino pensando en que del otro lado, ahí donde hemos dicho que sanamos nuestra relación con el dinero, hay abundancia, acaparación, acumulación y abstracción completa, porque entonces estamos encaminándonos de un lugar nocivo a otro. Y por supuesto que son diferentes lugares y por supuesto que cada quien tiene retos específicos y que no es lo mismo pedirle a una persona con todas las necesidades básicas cubiertas que trabaje su relación con el dinero que a una persona que le hace falta lo más básico para vivir. Entiendo perfecto que cuando te hace falta lo más básico, el opuesto al que saltas es la necesidad de acumulación porque nunca lo sientes suficientemente seguro. Porque la gente que creció con dinero siempre tuvo dinero y entonces nunca ha sido una preocupación genuina decir como, hey, ¿y si se acaba? Pero obviamente cuando no lo tienes todo el tiempo estás pensando, ¿y si se acaba? Y entonces, ¿cuál es la reacción natural? Necesito más, necesito más, necesito más. Porque siempre se puede acabar, porque siempre te puedes quedar sin él, porque siempre te puedes quedar sin trabajo. Y eso es algo que nos hace este sistema. Nos quita un montón de recursos, nos pone un montón de trabas para conseguirlos, nos hace saltar un montón de aros y obstáculos para tenerlo. Y ya que lo tenemos, nos susurra al oído todo el tiempo la idea de esto se te puede ir, te puedes quedar sin esto, puedes volver a esa situación que tanto te da miedo. Y obviamente, qué pánico regresar a ese lugar en donde no había lo básico, en donde vimos sufrir a gente que amábamos por no tener cosas que debieron tener garantizadas, tengan o no dinero. Es mucho más difícil pedirle a gente con esa historia que no se vaya al otro lado y que no busque la acumulación y que no busque la protección a través de eso que nunca tuvo y que le dijeron que si hubiera tenido todo hubiera sido mejor. Lo entiendo, pero creo que colectivamente sí tenemos que hacer esta reflexión constantemente en el camino. Y que si tenemos también un referente que nos esté llevando hacia este proceso, no sé, si seguimos a una cuenta de alguien que habla de mejorar tu relación con el dinero, si estamos leyendo un libro de alguien que nos explica cómo, si lo estamos reflexionando en nuestros círculos cercanos, etcétera, etcétera, sí es bien importante regresar a pensar, ¿cómo estoy trazando este camino? ¿Qué tan antisocial o prosocial es el camino? ¿Qué tanto lo estoy buscando como un fin o como un medio? Y si es un medio ¿para qué? ¿Qué me importa realmente? ¿Qué quiero hacer con este dinero? Obviamente hay cosas que querremos todos, ¿no? Como pagar una vivienda digna, pagar transporte, pagar comida, cositas básicas de recreación, etcétera, etcétera. Pero en la perspectiva un poco más amplia de las cosas, ¿qué quiero hacer yo en la vida? ¿Qué me importa? ¿Y cómo el dinero me acerca o me aleja más de eso? Porque entonces puedo empezar a trazar una ruta genuinamente apegada a mis necesidades, a mis conocimientos, a mis procesos y posibilidades. Y entonces puedo en cada paso del camino cuestionarme qué tanto ahí necesito o no necesito el dinero. Y también de repente si empiezo a darme cuenta de que tengo estos patrones de gasto súper voraz, de consumo como muy intenso, tengo que ponerme a pensar, ¿qué siento? ¿Qué siento cuando estoy a punto de hacer ese gran gasto? Cuando estoy a punto de comprar otro pantalón que es un poco parecido a los otros 20 que ya tengo en mi casa. O cuando me emociono demasiado viendo a la influencer sacando su haul de Shein de 20 prendas desechables que probablemente nunca volverá a usar. Y entonces yo quiero hacer lo mismo. ¿Qué siento ahí? Más allá del impulso de, ¡ay, qué bonito lo quiero comprar! Eso digamos que es lo primero. Pero hay muchas cosas que escapan a la conciencia. Y muchas veces, detrás de eso que estoy sintiendo cuando tengo comportamientos voraces hacia lo material, está la ansiedad. Y la ansiedad de quiero probarme que puedo tener esto. Si puedo tener esto, entonces puedo calmar un poco mi angustia de que en algún momento no pueda tenerlo, ¿no? Si puedo de repente ahorita comprar esta cosa que no va a cambiar ni impactar mi vida y que probablemente se me va a olvidar en una semana voy a volver a estar ansiosa, pero al menos ahorita sé que la puedo tener y eso me da la dopamina suficiente para sobrevivir al día.
y para no preguntarme otras cosas que son mucho más profundas y para las cuales tal vez no tengo respuesta. Detrás de todos nuestros patrones de consumo hay patrones emocionales. Y esos patrones de consumo también pueden ser un medio para entender emocionalmente cómo estamos en torno a lo material, que no siempre es solo el dinero. Y creo que a través de eso podemos conocernos mejor y también podemos pensarnos mejor en cómo nos vinculamos, en qué tanto pensamos en la colectividad cuando vivimos nuestra vida o qué tanto de repente nos ensimismamos para no sentir la profunda ansiedad de que vivimos en un mundo desigual y complicadísimo. Y está bien, o sea, está bien si de repente tienes mucha ansiedad y lo único que quieres es comprarte ese pantalón porque te encanta y es valiosa esa pequeña dopamina que te da el día que te lo compras. Tampoco se trata como decir, todo está mal, no vuelvan a comprar nada, sean minimalistas. No, entiendo que a veces ese es el recurso que hay y no pasa nada. Yo también lo he usado, pero creo que para mí ya no me hace sentido usarlo indiscriminadamente en cualquier momento, solo porque no encuentro otra manera de lidiar con lo que estoy sintiendo ese día. Y lo puedo hacer y me la paso bien ese día y digo, wow, ahora tengo un nuevo pantalón. Pero de repente sí pauso y me doy tiempo para pensar, ¿qué pasó ahí? ¿De dónde vino esa necesidad de comprarlo? ¿No? O sea, porque obviamente a veces viene la necesidad de que genuinamente lo necesitas, ¿no? De no, pues tengo un pantalón y está roto, necesito un pantalón. Ah, ok, de ahí vino. Pero hay otras veces que dices, no necesitaba eso, de verdad no lo necesitaba para nada. ¿De dónde vino? Y no creo que deba ser un proceso de reclamo o punitivo, de castigo, de qué mala soy, volví a caer en este patrón de consumo excesivo, etcétera, etcétera. Creo que debe ser un proceso muy autocompasivo. De chale, me sentía muy ansiosa. De chale, mi situación financiera ha estado medio inestable últimamente y de repente comprar cosas me hace sentir que no estoy ahogándome, aunque sí me estoy ahogando un poco. Pero si mi tarjeta sigue pasando, pues se aligera la ansiedad. Aunque después me dé más ansiedad cuando veo mi estado de cuenta, ¿verdad? Pero a veces viene de ahí. Y también eso puede ayudarnos un montón, no solo emocionalmente, sino financieramente, porque cuando detectas eso puedes cambiar un patrón que se ajuste más a tus necesidades y que no te tenga atorado cada mes diciendo, Dios mío, ¿ahora cómo pago esto? ¿No? Y es un camino muy complejo. O sea, ahorita obviamente lo estoy diciendo por motivos didácticos de manera muy sencilla y como, hey, para, haz esta reflexión, piensa, cambia tu patrón. La realidad es que esto que estoy diciendo en 5 minutos toma años. Y es un proceso que yo diría que ni siquiera acaba nunca. Y que desempacarlo en sí mismo es muy complejo porque implica regresar a tu historia de bebecite y atravesar todos los caminos financieros que fuiste atravesando en la vida una vez más, desde la distancia y asumiendo las cosas que te dolieron, las cosas que no entendías, las cosas que fueron complicadas, lo cual nunca es sencillo. Pero sí creo que en ese camino hay un montón de transformación, no solo personal, sino colectiva. Y que vale la pena cuestionar nuestra relación con la voracidad, con el consumo, con el concepto de que eso es tener una mejor relación con el dinero, porque no lo es. Es solo ir de un extremo al otro y participar de una dinámica que en algún momento también nos afectó y nos dolió, ¿no? Entonces, pues de eso trataba el episodio de hoy, amiguis. Espero que estén muy felices, espero que puedan reflexionar respecto a esto. Sé que es duro, sé que es complicado, sé que en el camino salen muchas preguntas y que no siempre tienen respuesta, pero sí creo que es un camino que vale la pena no soltar. Así que les dejo con eso y cuéntenme cómo está su relación con el dinero, cómo la han trabajado, qué piensan de lo que acabo de decir, si ya lo habían pensado antes, si piensan algo que no he dicho, pero que es interesante reflexionar. Siempre nos da mucho gusto escucharles, así que pueden escribirnos a todas nuestras redes y estamos al pendiente. Les mando un gran abrazo y les dejo con nuestras sabias palabras. Nuestras sabias palabras del episodio de hoy son cortesía de Robin Wall Kimmerer y Robin escribe: desde el punto de vista de la economía de la propiedad privada, el regalo se considera gratuito porque lo obtenemos libre de cargo, sin coste alguno. Pero en la economía de los dones, los regalos no son gratuitos. La esencia del regalo es que crea una serie de relaciones. La moneda de cambio sobre la que se cimienta la economía de los dones es la reciprocidad. Para el pensamiento occidental, la propiedad privada de la tierra se sustenta en una lista de derechos. En la economía de los dones, la propiedad lleva consigo una lista de responsabilidades. Y esto lo escribe Robin hablando de una cosa maravillosa que se llama economía del regalo, que si no saben qué es, pues ahí échenle una leída porque es una cosa muy preciosa y básicamente se basa en establecer otro tipo de intercambio sociocomercial en el que el dinero no sea lo único que nos permite intercambiar bienes y servicios, sino que lo hagamos a través de un tipo cadena de favores, ¿no? Pero que es más complejo que eso y que tiene que ver con
dar y retribuir de manera recíproca, pero sin estar atravesado ese intercambio por el dinero. Es una cosa muy preciosa. Les recomiendo que lean un poco más sobre economía del regalo. Ayuda un montón y también permite aterrizar muchas reflexiones sobre el dinero en general. Pero esto que dice al final Robin es bien importante. En la economía de los dones, la propiedad lleva consigo una lista de responsabilidades. Porque al final es eso. El dinero, quien lo tiene, ser poseedor de más recursos materiales que el resto de las personas, bajo nuestro sistema actual, se convierte en una licencia para oprimir. Y entonces es natural que cuando crecemos con historias del lado opuesto, en donde vivimos un montón de opresión por no tener esos recursos materiales, nuestro nuevo sueño o nuestra meta, nuestro horizonte, nuestro fin, se saltará a este lugar en donde podemos ahora ser opresores. Pero la realidad es que existen puntos medios. Podemos llegar a este lugar en donde reconocemos que tener más recursos implica más responsabilidades para manejar ese recurso de manera constructiva. Y de manera constructiva siempre tiene que ver con tomar en cuenta a las otras personas y con no participar en un sistema que va a reproducir la desigualdad de la que nosotros mismos fuimos en algún momento víctimas. Así que eso, pensemos en otras formas de intercambio, de vida, y aunque entendemos que tenemos un montón de factores en contra porque vivimos bajo un sistema que no va a cambiar de un día al otro, sí la relación personal que establecemos con el dinero y con los bienes materiales afecta muchísimo nuestro microcontexto y nuestra forma de vincularnos y nuestra forma de estar en el mundo, y vale la pena cuestionarse un poco y pensar en qué específicamente de nuestra relación con el dinero tenemos que cambiar. Les mando un abrazo y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Si quieres saber más de todo lo que hacemos en Laboratorio Afectivo, síganos en redes. En Instagram estamos como @laboratorio_afectivo y en todos los demás lugares como Laboratorio Afectivo. También recuerden que para todo lo relacionado con charlas, talleres, material, productos, colaboraciones, pueden encontrarnos en la página laboratorioafectivo.com o escribirnos al correo laboratorioafectivo@gmail.com. Este es un podcast producido por Laboratorio Afectivo y casa productora Viva Comuna. La producción ejecutiva, escritura y conducción corre a cargo de Maine Cortés, el sonido directo y la edición a cargo de Frida Arroyo, la edición y producción a cargo de Lucía Mondragón y Jennifer Miranda. Muchas gracias a todos de parte del equipo.